Jesús, gracias por tener hambre en mi camino. Gracias por dejar que te reconociera en lo sencillo. Gracias por tocar mi vida con tus manos escondidas. Fueron las palabras de Mariana, una madre soltera con cáncer terminal. Su preocupación era dejar solo a su hijo, a la deriva, sin un soporte de vida. Querido oyente, esta historia llegó a ti solo por una razón. Dios te la envió. Dios sabe que necesitas reforzar tu fe, así que, antes de comenzar, dale me gusta y suscríbete al canal. Además, ¿de dónde son y a qué hora estás escuchando esto? Ponte cómodo y presta atención a este testimonio real. En Puebla, México, las campanas marcan el amanecer con una antigua puntualidad. La ciudad huele a pan recién hecho y a maíz dorado. Allí, entre calles de azulejos y sombras azules, una madre soltera prepara el desayuno como quien defiende una frontera, la frontera entre la noche y el día, entre el miedo y la esperanza. Se llama Mariana. Su hijo, Sebastián, la mira como se mira a la vida misma, con hambre de futuro. Aquel día comenzó con una llamada. El timbre del teléfono rompió el silencio de la cocina y el vapor de la olla se detuvo en el aire, como si también contuviera la respiración. La voz del médico llegó sin adornos. Con un filo que no perdona, los estudios confirman un cáncer con pronóstico reservado. El mundo de pronto se volvió un cuarto sin ventanas. Mariana apretó el auricular con dedos temblorosos y dejó que su cuerpo entendiera antes que su mente. Pensó en Sebastián, pensó en las tareas, en las libretas, en los zapatos con lodo. Pensó en su risa. ¿Quién lo llevaría a la escuela? ¿Quién le peinaría el remolino que siempre se revelaba en la frente? ¿Quién le diría que el miedo también se vence? Colgó despacio, como si al hacerlo pudiera negar lo escuchado. Apoyó la frente en el marco frío de la ventana y miró la ciudad. La vida seguía, un vendedor empujaba su carrito de tamales, una bicicleta pasaba dejando una estela de risas, la catedral sostenía el cielo con sus torres. Todo era igual, menos ella. Todo tenía lugar, menos su paz. Se sentó al borde de la cama y dejó que las lágrimas hicieran su trabajo secreto, vaciar para que algo nuevo pueda entrar. Cuando la casa quedó en silencio y Sebastián, sin saber, se durmió, ella habló con voz bajita, como se habla a quien está muy cerca. Señor, no me abandones, no dejes a mi hijo solo. Los días que siguieron tuvieron la forma de un pasillo de hospital, largo, blanco, sin cuadros en las paredes. Hubo números, hubo nombres de medicamentos que su lengua aprendió a pronunciar como si fueran oraciones en otro idioma. Hubo sillas de plástico que parecían no querer sentir, hubo relojes que caminaban con los pies descalzos. Mariana era un expediente más para ojos que debían ver rápido, pero para ella, aquello era su historia, su única historia, la que abarcaba el pan de la mañana y la vela encendida al anochecer. Regresaba a casa con papeles doblados en el bolso y cuentas que no sabían multiplicarse solas. En el taller de costura, las agujas no perdonan el pulso débil, necesitan firmeza, piden vista, reclaman atención. Ella cumplía, pero adentro algo se deshilachaba. Las manos, cuando la noche se hacía espesa, no temblaban de frío, temblaban de pensar, y en esos temblores, a veces una caricia pequeña, Sebastián acercándose en puntas, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando aman, diciendo mamá, yo te cuido. Ella sonreía, por dentro una grieta. En la iglesia se sentaba atrás, muy atrás, como si quisiera que Dios la encontrara en el último lugar. Allí la fe le parecía frágil, como una vela que lucha contra un aliento invisible. Escuchaba palabras que hablaban de amor, de cuidado, de promesas. Unas veces esas palabras entraban como pan tierno, otras rebotaban en un muro de cansancio. Pero volvía porque, aunque sus dudas gritaran, algo más profundo susurraba, no sueltes la mano. Una mujer mayor, nadie supo su nombre con certeza, se le acercó un domingo y le dijo con ojos que parecían haber visto muchas guerras: hija, Dios tiene un plan que ahora no vemos. Le apretó las manos con dulzura. Esas manos olían a jabón, a patio limpio, a paciencia. Mariana quiso creer, no sabía cómo, pero quiso. Una tarde de esas en que el sol parece poner oro en las cosas pobres, Mariana salió del mercado con una bolsa de mandado
tortillas envueltas en un paño, frijoles, pan, lo justo para la noche, lo digno para la mesa. Caminaba despacio, no por capricho, sino porque el cuerpo estaba aprendiendo a ser lento. Entonces lo vio. Sentado a la sombra de una pared vieja, un hombre vestía con lo poco que la vida le había dejado. A su lado, un sombrero sin monedas, en su rostro, ruido de caminos, en sus ojos, una paz que no sabía explicar. Cuando ella pasó, él levantó la mirada, y la mirada la sostuvo, como sostienen los brazos cuando el agua sube de pronto. «Tengo hambre, ¿podrías darme un poco de comer?». La frase no pedía lástima, pedía pan. En la bolsa de Mariana había lo justo. La lógica habló rápido, con esa prisa que a veces tienen los miedos: «No puedes, no te alcanza». Pero otra voz, suave y conocida, dijo por dentro: «Es él». Recordó una lectura que muchas veces había escuchado sin terminar de comprender: «Tuve hambre y me diste de comer». Partió el pan, lo puso en sus manos como quien entrega algo más que alimento, un pedazo de sí misma. El hombre dijo gracias con una voz que parecía haber atravesado desiertos sin perder la música. Entonces sonrió. Esa sonrisa no tenía brillo de espectáculo, tenía la calma del río que sabe a dónde va. El mercado siguió siendo mercado. Las voces, las frutas, las flores, todo continuó. Pero en Mariana, algo cambió de sitio. Caminó hasta su casa con la bolsa más liviana y el corazón más lleno. En la cena sirvió menos de lo que hubiera querido, y sin embargo vio a Sebastián comer con una alegría que no se puede medir. Por la noche, su oración ya no fue un grito, fue un susurro nacido de la gratitud. «Señor, si fuiste tú, gracias por venir con hambre a mi puerta». A la mañana siguiente, al levantarse, el cuerpo le entregó un regalo imposible. No dolían las piernas. Probó apoyar todo el peso en un pie, luego en el otro. Estaban ahí, firmes como si recordaran un oficio olvidado. Encendió la estufa, el agua hirvió con una prisa leve, como si la casa también despertara más ligera. Partió el pan que quedaba, preparó café, calentó tortillas. Sebastián llegó despeinado y con la risa a medio hacer. «Hoy te ves diferente, mamá. ¿Dormiste bien?». «Tal vez», dijo ella, sabiendo que lo que había dormido no era sueño, sino paz. Volvió al hospital. Las salas eran iguales. Los colores, los pasillos, el olor, todo decía lo mismo. Pero ella ya no estaba igual por dentro. La enfermera la recibió con la costumbre entrenada de quien ha visto muchas historias empezar y terminar. El oncólogo, hombre de pocas sonrisas, ordenó repetir estudios. Hablaron de marcadores, de imágenes, de curvas que, si se doblan hacia otro lado, dicen verdades nuevas. Cuando los resultados llegaron, hubo cejas fruncidas, llamadas cortas, un silencio que no era indiferencia, era sorpresa. «Los números bajaron de una manera que no esperábamos», dijo él. «Repetiremos para confirmar». Repitieron. «Confirmó». «Inusual», insistió el médico, como si la palabra tuviera un borde que mordía su propia lengua. Ella salió con papeles doblados en el bolso y por primera vez en mucho tiempo compró 2 conchas en la panadería que huele como una infancia. En la mesa, Sebastián aplaudió con las manos llenas de azúcar. «¿Por qué hay conchas hoy?». «Porque hoy doy gracias», respondió, sin añadir explicación que pudiera empobrecer el milagro. Los días comenzaron a apilarse del lado claro del calendario. El apetito volvió con timidez, después con confianza. La piel dejó de ser ceniza. Las manos en el taller encontraron su viejo pulso. Una vecina, de esas que nunca aprenden a susurrar, dijo que se veía radiante y quiso saber qué crema usaba. Mariana rió. «¿Cómo se explica la luz que no viene de la piel?». Por las noches, los miedos intentaron volver a su cuarto, como vuelven los perros a las puertas, donde un día encontraron pan. Murmuraban con voz conocida: «Esto no durará. Mañana dolerá, no te ilusiones». Pero otras palabras, más antiguas, más verdaderas, se alzaron en su defensa: «No temas, yo estoy contigo». A veces dormía con una imagen fija en la mente, el pan en su mano y aquellos ojos que la miraban como si la conocieran desde antes. El siguiente control trajo una frase que los papeles dicen pocas veces: remisión. El oncólogo apretó su mano con una sonrisa tímida,
como si se disculpara por no tener otra palabra mejor. Me alegro por usted, dijo, y esa alegría tenía la sinceridad de quien reconoce que la ciencia es grande, pero no es todo. Mariana caminó por Puebla como quien pasea por una catedral sin techo. Las calles se le antojaron pasillos de un templo antiguo, los vendedores, monaguillos sin sotana, las fuentes, pilas bautismales. Entró a una capilla pequeña y encendió una vela. No pidió, agradeció. Gracias. Dejó que la palabra llenara la boca, la garganta, el pecho. Agradeció sin prisa, como se saborea el último trozo de pan cuando el hambre ya se fue. Esa noche soñó un camino bordeado de magueyes. Una figura vestida de claro caminaba a su lado. No veía su rostro, no hacía falta. Llevaba pan partido en las manos. Caminaban sin hablar porque hay amores que no gastan palabras. Al despertar, vio la almohada húmeda. No eran lágrimas de miedo, eran de una alegría que se parece a la curación. Comenzó a contar su historia, donde primero la había llorado en la iglesia. No lo hizo con discursos, sino con verdad. Yo era una madre con un diagnóstico duro y poco pan en la bolsa. Compartí lo poco, y Jesús me devolvió la vida. El templo se quedó quieto. Algunas manos se alzaron, otras buscaron pañuelos. El sacerdote la abrazó sin homilías. Desde ese día, la historia dejó de ser solo suya. Vecinas, amigos, curiosos, escépticos, todos llegaron. Unos buscaban explicación, otros pedían esperanza. Ella no tenía fórmulas, tenía memoria. Repetía sin cansarse: no vi ángeles con trompetas, vi hambre en una esquina. No oí coros del cielo, oí una voz suave que me pidió pan. Y desde ese día, supe que Jesús no solo viene en lo extraordinario, viene en lo cotidiano, y cuando tiene hambre, quiere encontrarnos con manos abiertas. Sebastián cambió la forma de mirar el mundo. Ya no buscaba a Jesús en vitrales altos, lo buscaba en la gente. En la escuela, cuando le preguntaron qué quería ser, no dijo oficio, dijo promesa: quiero ser alguien que recuerde a todos que Jesús está vivo. Algunos niños rieron. Él no, él había visto lo que pasa cuando el amor se sienta a tu mesa. Mariana empezó a ver hambrientos donde antes solo veía prisa. Llevaba fruta extra en la bolsa, compraba una torta de más, guardaba una botella de agua. No porque quisiera pagarse un milagro, sino porque entendió el idioma de Dios. El amor se parte para alcanzar a todos. Un anciano acurrucado recibió un sándwich y lloró de vergüenza y alivio. Un muchacho con guitarra recibió agua y sonrió con dientes rotos. Una mujer cansada recibió una palabra y encontró asiento bajo la sombra. En cada gesto, Mariana sintió el eco de aquella esquina. En cada hambriento, Él me sigue esperando. Volver al hospital ya no era entrar a un campo de batalla, era visitar un territorio liberado. Los controles mantuvieron su música buena, las cifras se quedaron donde debían. Cuando el oncólogo quiso despedirse con instrucciones técnicas, añadió una frase que lo delató humano: haga lo que está haciendo, le está funcionando. Ella entendió, no hablaba solo de medicación, hablaba de pan, de agradecimiento, de vida compartida. Una tarde, frente al puesto de flores donde un día buscó al hombre y no lo encontró, la florista le ofreció nardos. Para quien ama, siempre hay perfume, dijo, sin saber que acababa de pronunciar una homilía de 3 palabras. Mariana llevó las flores a casa y las puso en un vaso sencillo, de esos que se usan para el agua de diario. El perfume inundó la cocina. Ella sonrió. Qué hermoso es cuando lo santo cabe en los vasos de siempre. La noticia corrió por los barrios, como corren las cosas que la gente necesita oír, despacio y seguro. Hubo quien volvió a la iglesia, hubo quien llamó a su madre después de años de silencio, hubo quien aprendió a decir perdón. El testimonio de Mariana no se convirtió en espectáculo, sino en semilla, callada, constante, fecunda. Lo que el miedo había querido convertir en final, la gracia lo transformó en comienzo. Ahora, escúchame tú que todavía estás aquí. Quizá también tú has caminado por pasillos fríos, quizá también tú has doblado papeles duros y te los has guardado en el bolso, como quien esconde una piedra para que no le tiren la casa. Tal vez has encendido velas y has pensado que las palabras no atraviesan el techo.
Permíteme decirte algo con la misma serenidad con la que el hombre dijo gracias, Jesús sigue vivo. No te prometo fuegos artificiales, te prometo presencias pequeñas. No te prometo atajos, te prometo compañía. A veces Él tendrá hambre en la esquina de tu barrio, a veces tendrá sed en la voz de tu hijo, a veces tendrá frío en el silencio de tu amigo. Acércate, parte el pan, y luego, mira. Si te preguntas por qué esta historia te encontró hoy, quizá la respuesta sea esta: era tu turno de encender una vela que no se apaga con el aliento del miedo. Tal vez alguien a tu lado necesita pan y no lo sabe pedir. Tal vez tú necesitas pan y te da vergüenza reconocerlo. No importa por qué lado de la mesa estés, el amor cuando llega, se sienta en ambos. Si algo en tu pecho se movió, no lo apagues. Haz algo pequeño hoy. Comparte una comida, escucha a alguien sin mirar el reloj, llama a quien se fue, perdona a quien te debe una disculpa. Ora aunque no sepas qué decir. A veces el cielo empieza con un pedazo de pan. Y si esta historia encendió tu fe, compártela. No porque las historias necesiten fama, sino porque los corazones necesitan compañía. Jesús sigue vivo. Cuando das pan al hambriento, Él parte su pan contigo, te sana, te levanta, se queda. Y cuando un día mires atrás y veas tus propios papeles doblados convertidos en flores sobre la mesa, vas a entender lo que Mariana entendió en Puebla, que en la esquina más común de la ciudad más cotidiana, el amor decidió volver a pasar, pedir algo simple y dejarlo todo. Ahora cierra los ojos un instante, respira. Si hay un nombre que necesites pronunciar, pronúncialo. Si hay un miedo que necesites entregar, entrégalo. Si hay un pan que puedas partir, pártelo. Y si te hace bien decirlo, di conmigo: Jesús, gracias por tener hambre en mi camino. Gracias por dejar que te reconociera en lo sencillo. Gracias por tocar mi vida con tus manos escondidas. Amén.